un poco las disculpas por el inconveniente de la primera sesión, pero ahora sí vamos a empezar con todo el ánimo y con todas las ganas este simposio de enseñanza con la ponencia de la doctora Silvia Gil Cueva. Acerca de su hoja de vida, vamos a leer un poco su CV. Es cirujano dentista, ha participado en proyectos de investigación, tiene en evaluación antiinflamatoria, antimicrobiana y citotóxica de soluciones irrigadoras endodónticas a base de cultivos promisorios de Origanum vulgare y Morinda citrofilia en estudio en vivo, in vitro y en líneas celulares. Una línea de investigación. En publicaciones tiene publicaciones en revistas como Innovación Educativa en la Sociedad Digital, Research Seedbeds for the Development of Research Skills in Universities. Así que como pueden ver, la doctora tiene un entorno relacionado a la educación y también a la investigación. Así que con esto en cuenta vamos a darle pase a la doctora para que empiece su sesión de visualización de estructuras en el curso de morfofisiología. Adelante, doctora, la escuchamos. Ok, muy buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla, por favor. Ya estoy compartiendo, me indican. Todavía, doctora. Ok, ahora sí. Ahora sí, doctora. Sí, ok. Muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre, gracias por la presentación, eh, licenciado Piero Alfaro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Silvia Silcueva y bueno, esta tarde nos hemos convocado, nos hemos reunido para desarrollar el primer simposio de abordaje de desafíos en la enseñanza de ciencias básicas. Nosotros sabemos que el aprendizaje, tanto en anatomía, fisiología y histología, definitivamente requiere establecer todos nuestros sentidos, desde los sentidos visuales, auditivos, táctiles, ¿no? En función y complementando todo esto con todos los conceptos, eh, tanto netamente teóricos y prácticos, ¿no? Para esto tienen que también estar ensamblados con respecto a diferentes recursos. Hoy por hoy tenemos la boga de tener a la mano muchos videos cortos, mucho más amplios, ¿no? Todo lo que son aplicaciones interactivas, trabajos colaborativos, referencias abundantemente, bibliografía abundancia. Hoy por hoy la gran cantidad de manejo de lo que es la gamigrafía, ¿no? Y logrando de esta manera mejoras para que el alumno pueda no solamente retener el conocimiento, sino lograr comprenderlo y mantenerlo a largo plazo en la memoria, ¿no? Entendiendo que cada vez la educación y los conceptos se van acumulando en el tiempo. Entonces, es así que nosotros, que estamos dentro del área de la morfofisiología, necesitamos desarrollar diferentes tipos de acciones, ¿no? Como es el caso de la identificación, el reconocimiento, la descripción y teniendo un reto mayor aún, que es la esquematización. Entonces, para esto tenemos diferentes metodologías muy importantes que podríamos aplicarla justamente a nuestro curso básico, como es morfofisiología, como es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué vendría a ser el aprendizaje basado en problemas? ¿Cuál es el punto de partida, no? El interés al 100% de este ABP es adquirir conocimientos y no solamente adquirir el conocimiento, sino integrar los conocimientos y estar dispuesto a incrementar este conocimiento, ¿no? Básicamente eso vendría a ser el aprendizaje basado en problemas. Para esto necesitamos nosotros tener y reunir los dos grandes protagonistas de este tipo de aprendizaje, ¿no? En primer lugar, al discente, que vendría a ser, obviamente, los alumnos, y nosotros como coordinadores, guías, ¿no? Como somos los propios docentes, ¿no? Pero al final tenemos dos protagonistas, siempre pesando más aún el alumno o el discente.
¿no? ¿En función de qué? En función de lograr analizar, en función de resolver, ¿no? Y crear diferentes tipos de estrategias para poder llegar a un conglomerado de conocimientos, pero también establecer un objetivo, un punto de partida, ¿no? Para esto, ¿qué nos enseña el aprendizaje basado en problemas? ¿Qué nos va a permitir? Primero, establecer un diagnóstico, un análisis, tomar decisiones, trabajar siempre en función, ya no hablamos actualmente de grupo, sino hablamos de equipo. Por eso se habla también de un trabajo colaborativo. Tanto es así que incluso el curso de morfofisiología establece y junta tres áreas importantes, como es la fisiología, la histología y la anatomía, ¿no? Continuamente estamos trabajando bajo una evaluación crítica, la cual puede ser coordinada, supervisada o de repente una autoevaluación. Durante el desarrollo de esta metodología de aprendizaje tiene que haber una responsabilidad colectiva, pero también una responsabilidad individual, ¿no? Tiene que haber en todo momento, justamente porque parte de un trabajo colectivo a un trabajo individual, una autoevaluación. ¿Cuál sería el fin? Resolver un problema, ¿no? Y de una u otra manera establecer un objetivo y así al alumno también se le establece y se le marca un reto, ¿no? Entonces, para lograr entender esto, tenemos que establecer que dentro del aprendizaje basado en problemas vamos a trabajar y vamos a entender que es un trabajo activo autodirigido, ¿no? Donde lo que se busca es que el alumno adquiera conocimientos, ¿no? Es un trabajo necesariamente como principal protagonista, ya no es el docente, el principal protagonista obviamente es el alumno. Se busca siempre trabajo en equipo, ¿no? ¿En función de qué? En función de que el aprendizaje esté en, como principal objetivo establecer un problema, pero buscar una solución, ¿no? Establecer una causa, ver el efecto y ver también la solución ante tal efecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería otra característica de este aprendizaje basado en problemas? Que los estudiantes tienen que lograr establecer o localizar diferentes recursos que les facilite o les acomode mejor a poder retener mejor el aprendizaje. Entonces, pero para esto necesitamos estimular, necesitamos motivar a nuestro estudiante a que tenga necesidad de aprender, porque el que tiene una necesidad va en busca de saciar esa necesidad. En este caso, el alumno ante la necesidad del aprendizaje va a ir en busca de conocimiento, va a ir en busca de información. Y cuando tenemos gran cantidad de información recopilada, ¿no? Vamos a contrastar esta información y luego viene la discusión de un determinado problema. Al final, toda esta telaraña o este laberinto de información, ¿no? Está en busca de solucionar un problema que tiene que ser real. Y si no es real, tiene que tener la capacidad o tenemos que tener la capacidad de simular el problema. Porque tenemos que buscar una solución tácita, una solución palpable, ¿no? Es así como caemos nosotros en lo que sería la planificación. La planificación que empieza obviamente con la directriz del docente, ¿no? Estableciendo el planteamiento del problema, definir diferentes objetivos, establecer normas, obtener un producto determinado que obviamente tiene que estar en función de los estudiantes, ¿no? Y a su vez el docente también les va a permitir o le vamos a brindar a nuestro estudiante diferentes tipos de recursos, ¿no? Siempre estableciendo y buscando una calificación totalmente objetiva a través de las rúbricas, ¿no? De las famosas rúbricas de evaluación. Por otro lado, el estudiante es el que desarrolla y ejecuta lo que ha planificado el docente. Entonces, el estudiante tiene que estar en función de poder analizar cuál es el objetivo, o sea, el por qué está recopilando tal o cual información, basado obviamente en un problema determinado, ¿no? Al final, ellos van a tener que tratar de saber, ¿no? ¿Cómo ha sido su evaluación? Tienen que caer en una autoevaluación. Autoevaluación cuando
el alumno propiamente se va a autoevaluar y va a decir cuánto he aprendido de esta práctica, por ejemplo, ¿no? Una heteroevaluación, contrastando con su compañero del costado, ¿no? Para eso también hay otros tipos, otras técnicas o otras metodologías de aprendizaje. Y luego la coevaluación, ¿no? La heteroevaluación es en función de lo que, en este caso, ya participa directamente el docente que va a supervisar al alumno. La coevaluación con su compañero del costado, ¿no? Entonces, en todo momento tenemos que estar realizando evaluación frente al mismo estudiante, entre estudiantes y el docente hacia el estudiante. Al final, lo que se va a buscar es que en el cierre de este proceso de aprendizaje basado en el problema, ¿no? Lo que se va a buscar es que haya una dinámica en grupo, ¿no? Se va a evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos, la actitud o la empatía que tienen los alumnos ante una determinada práctica desarrollada y se va a obtener como de forma palpable un producto final, ¿no? Luego tenemos otro tipo de aprendizaje, otra forma, otra metodología de aprendizaje, que es el aprendizaje cooperativo. Aquí se sigue hablando de un trabajo en equipo, de un trabajo en grupo, ¿no? Donde muchos de estos estudiantes van a buscar trabajar de forma simultánea y siempre buscando la empatía del conocimiento. Entonces, ¿cómo es que se realiza esto? Se va a realizar en función de organizar a los estudiantes, eso está a cargo obviamente del docente, donde el docente va a buscar que los estudiantes armen equipos, en este caso, bueno, ya no grupos, sino equipos, ¿no? Porque lo que se busca, y nosotros sabemos que cada alumno aprende de diferente manera. Nosotros, si bien es cierto, tenemos diferentes capacidades, capacidad visual, auditiva, táctil, ¿no? Cada uno de nosotros desarrollamos estas diferentes capacidades en diferentes intensidades. Entonces, no todos los estudiantes son iguales. Por ende, se trata de ensamblar un equipo donde de cada uno se busque una capacidad que tenga una competencia al 100%, ¿no? Entonces se organizan primero equipos tomando en cuenta las competencias de cada uno de los alumnos, ¿no? Se establece el tiempo porque tenemos que trabajar en tiempos para que todo sea parejo, ¿no? Y se busca establecer grupos no muy grandes, ¿no? Bueno, obviamente va a depender mucho de la logística, del tipo del curso, de la logística propiamente. En el caso de nosotros, por ejemplo, el número de microscopios, el tamaño del laboratorio, el número de cadáveres que vamos a poder hacer las disecciones, el reconocimiento. Entonces, ¿cómo es que se realiza esto, no? Como les decía, se puede formar en equipos, ¿no? Y dentro del equipo tenemos que establecer un coordinador, o sea, el propio alumno es el protagonista, va a dirigir a un grupo. Pero así como hay un coordinador de un grupo o de un equipo, tiene que haber un secretario, cada uno con una función diferente. Lo que no va a variar entre las funciones de ellos es el nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, todo obviamente, como la otra metodología también, tiene que estar en función a establecer normas de cómo se va a hacer las directrices, normas de convivencia, normas de respeto, normas de empatía entre los propios alumnos, ¿no? En función de poder realizar una actividad, ¿no? Y luego siempre buscando una evaluación, ya sea una heteroevaluación, una coevaluación específicamente o una autoevaluación también. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un aprendizaje cooperativo, hablamos de todos para uno, uno para todos. ¿Qué es lo que se busca bajo esta metodología? Lo que se va a buscar en esta metodología es que haya una interdependencia positiva. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje tiene que ser individual, pero también es un aprendizaje netamente grupal. La responsabilidad, si bien es cierto, es un grupo de personas o de alumnos, tiene que haber una responsabilidad individual, destrezas sociales, saber escuchar, saber observar, ¿no? Saber respetar, intercambiar ideas entre los alumnos, ¿no? Tiene que haber una evaluación en los tres niveles y una negociación. Si bien es cierto, cada alumno va a tener diferentes coyunturas, diferentes ideas, pero al final tienen que sumar todos los conocimientos y llegar a un solo objetivo o a una sola respuesta o una sola conclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de histología y también de anatomía o de fisiología, podría establecerse de la siguiente manera. Como
un tipo de aprendizaje cooperativo es el famoso aprendizaje del rompecabezas, ¿no? ¿En qué consiste eso? En el caso de histología, por ejemplo, a veces en una práctica podemos examinar 5 láminas. Entonces, a cada uno de del grupo se le va a dar las 5 láminas, ¿no? Entonces, la lámina 1 va a tener un solo color. Todos los alumnos que tengan la lámina 1 van a tener, por ejemplo, el color amarillo. El que tengan la lámina número 2 tendrán el color celeste y así sucesivamente. De tal manera que luego todos los colores similares se van a juntar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, básicamente, si todos los del color amarillo van a hablar o van a revisar la lámina de cartílago hialino, entonces solamente se hará aparte un conjunto de cartílago hialino. Digamos que los del número 2 son cartílago elástico, entonces todos harán un grupo de cartílago elástico y el tercer grupo hará un grupo de fibrocartílago. De tal manera que este equipo, el amarillo, va a dominar solamente el cartílago hialino, el otro el cartílago elástico y el grupo verde va a dominar el fibrocartílago, ¿no? Y luego, como ellos van a dominar el tema, ellos se van a entrelazar y se van a mezclar entre los demás alumnos. Entonces, en esto consiste lo que sería el rompecabezas o un trabajo o un aprendizaje cooperativo. Pero también el aprendizaje cooperativo está en función de trabajar de pares, ¿no? Ya no de 4 o de 5, sino también de pares. Por ejemplo, aquí ellos dos van a formular conocimiento y luego hacen conocimientos mezclados entre de 2 a 2, ¿no? La cosa es que intercambian respuesta, intercambian conocimiento, pero siempre buscando un trabajo cooperativo. Otra forma de un aprendizaje cooperativo es la formación de equipos heterogéneos, ¿no? Como les decía hace un momento, cada alumno o cada discente tiene diferentes maneras de aprender, ¿no? Algunos, digamos, tienen capacidades mucho más desarrolladas, otros medianamente desarrolladas y otros alumnos quizás necesitan mayores motivaciones o otras destrezas o otras metodologías adicionales para que ellos puedan también desempeñarse al mismo nivel del primer y el segundo grupo. Entonces, ¿qué es lo que propone el aprendizaje cooperativo formando equipos heterogéneos? Justamente de cada equipo, ¿no? De cada uno de estos 3 equipos, sacar un subequipo, ¿no? Y hacer un equipo heterogéneo. De tal manera que al estudiante que está en pro de mejoras, ¿no? Se contagie de los que están medianamente en desarrollo y los que están o los que han desarrollado mayores capacidades, pero siempre trabajando en equipo propiamente. Entonces, estableciendo estas 2 metodologías como principales ejemplos en realidad, ¿no? Que es basada en problemas, una, y la otra básicamente como trabajo cooperativo, volvemos a entender de que el ser humano es acción, más aún los estudiantes que están en busca de conocimiento. Y cuando hablamos de acción, hablamos de estos verbos, ¿no? Que el alumno tiene que tener la capacidad de identificar, de reconocer, de describir y esquematizar, ¿no? Y es así, por ejemplo, en el curso de histología, lo que estamos buscando o iniciamos nosotros las prácticas es, le contamos o le vamos contando al alumno y vamos plasmando y dibujando en la pizarra las diferentes formas de las estructuras, tejidos y células que vamos a evidenciar en esa práctica. Mientras vamos plasmando en la pizarra y el alumno va mirando y va viendo el delineado que hacemos de esas estructuras histológicas, le vamos contando lo que se supone ellos van a empezar a lograr ver en el microscopio, tanto para histología como para anatomía sirve esto. ¿Cuál es la principal diferencia y de repente la complejidad entre una y otra área? Que la parte histológica definitivamente y por obvias razones es microscópico. Entonces tenemos que tener un conocimiento a cabalidad, ¿no? Y en anatomía sucede exactamente lo mismo, con la gran diferencia que son estructuras macroscópicas, ¿no? Pero obviamente no son perfectas porque definitivamente a veces los cadáveres ya tienen cierto desuso, ¿no? Entonces hay que también aprender a hacer un reconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner de principal ejemplo aquí el órgano de la piel, ¿no? Nosotros establecemos que eso, muchos, en algún momento escuché por ahí que algunos, algunos docentes que no son del área me dicen, yo todo lo veo rosado, y no es así, nosotros que
tenemos años trabajando en cortes histológicos. Si bien es cierto, lo que marca el color es el rosado, pero nosotros en realidad estamos viendo estructuras de diferentes, en diferentes estratos, ¿no? Y obviamente cada sector tiene un tejido diferente también. Pero ¿cómo vamos a lograr discernir o vamos a lograr describir esta imagen supuestamente en color rosado? Con conocimiento previo. Tanto es así, por ejemplo, si hablamos del órgano piel, establecemos que en la sección 1 es un tejido diferente al número 2, diferente a la zona más profunda, que es el 2-3, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí establecemos que tenemos un tejido epitelial y que este tejido epitelial logra formar parte importante de la epidermis, que es la parte más externa de la piel, y luego que debajo de esa capa encontramos un siguiente tejido, que quizás es el más abundante, pero a pesar de que es el más abundante, tiene la capacidad de establecer dos tipos diferentes de tejidos por la cantidad de fibras de colágeno que presenta. Y es a su vez, esto determina dos zonas diferentes, ¿no? Por ejemplo, debajo de la epidermis vamos a tener la dermis, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de colágeno que presente o cantidad de células que presente, también establecemos que es una dermis papilar, que está por debajo de la epidermis, y en profundidad vamos a observar una dermis reticular, ¿no? Entonces, de eso va a depender. Pero también vamos a observar un tercer tejido a mayor profundidad y una tercera capa más profunda, que es la hipodermis, ¿no? Entonces, imagínense, solamente hablando, entre comillas, de una imagen panorámica, ahí nomás podemos reconocer tres tipos de tejidos: el epitelial, el conectivo y el tejido adiposo, que es una parte también de un tejido especializado conectivo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace un poquito complejo la histología? De que todo está trabajado por estratos y que cada porción del tejido se subdivide en otros conceptos, ¿no? Entonces, el conocimiento es acumulativo, definitivamente sí. Por ejemplo, en esta capa más externa que ya hemos dicho que es la epidermis, se establece que es un epitelio de revestimiento, que vendría a ser la epidermis, y que a su vez, ¿no? Es un epitelio polistratificado plano queratinizado y que lo que abunda y lo que forma parte de este estrato es la cantidad de queratinocitos, ¿no? Y a su vez que esta epidermis, que es toda esta zona, esta franja que está acá, tiene diferentes estratos, diferentes niveles, como es el estrato basal, por ejemplo, el número 1, el estrato espinoso, el número 2, el estrato granuloso y el último que es el estrato córneo, ¿no? Y que a su vez dentro de este estrato, esta franja de epitelio, van a no solamente estar los queratinocitos, sino también otras células que acompañan a este queratinocito, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, las, perdón, vamos a tener las células de Langerhans, por ejemplo, ¿no? Entre otras células. Entonces, eso se hace cada vez más complejo. Por eso es importante el conocimiento previo. Si estamos profundizando más, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que en esta zona vamos a tener otro tipo de tejido. Es un tipo de tejido epitelial, pero forma parte y conforma una glándula, la famosa glándula sebácea. Y seguimos observando estructuras microscópicas, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, el principal componente de esta zona, que es el tejido conectivo que forma parte de la dermis, está en función de encontrar gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Que son células que van a producir el colágeno. Seguimos a profundidad y nos vamos a ubicar en lo que sería la hipodermis, la parte más profunda de la piel, y encontramos otro tejido importante, que son las glándulas sudoríparas, ¿no? Y también el tejido adiposo, ¿no? ¿Cómo los estamos reconociendo? ¿Solamente con verlos? No, porque tenemos que saber las características muy puntuales de cada uno de estos elementos, ¿no? Ok, para lograr entender todo esto, ¿no? Nosotros no solamente estamos buscando despertar que el alumno acumule conocimiento, sino que de forma lúdica, como lo decíamos en la primera diapositiva, es que el alumno busque jugar, ¿no? Y hagamos gamificación. Por ejemplo, tenemos como principal herramienta este famoso bambocele. ¿En qué consiste el bambocele? Detrás de cada uno de esos casilleros, en este caso hemos puesto 4,
pero pueden ser 20 también o pueden ser 16. Detrás de cada casillero hay una pregunta respectiva. Entonces, el alumno escoge de forma arbitraria, va a escoger un número y detrás de ese número va a haber una pregunta específica, ¿no? Pregunta específica que va a tener un tiempo determinado para que el alumno en cuestión de 30 segundos o un minuto, dependiendo si se establece una pregunta, en este caso, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué estructura anatómica indica la flecha? ¿Y cuál sería el contenido vascular? Esto lo aplicamos para todas las áreas de morfofisiología. Debería, ¿no? Imagino que se va a hacer así o se estará haciendo así. Entonces, el alumno, obviamente la respuesta sale después, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la flecha está indicando la corredera bicipital, donde se va a insertar el tendón del bíceps y también va a correr a través de esta corredera bicipital la arteria circunfleja anterior, ¿no? Si el alumno responde de forma favorable, se le acumulan puntos, ¿no? Una característica importante de esta herramienta, por ejemplo, con la intención de fomentar conocimiento en nuestros alumnos y adquirir mayor memoria, en forma de un juego, es que puede haber, cada casillero de repente no lanza una pregunta, sino le da puntos de bonificación, como por otro lado también le da puntos en contra, ¿no? Se puede trabajar de forma individual o de forma en equipo. Por otro lado, tenemos otro recurso como es el Bambocele, que es otra herramienta virtual logrando tipo juego en el alumno que lo puede incluso desarrollar dentro de la práctica o fuera de la práctica con la intención de seguir repasando lo del curso, ¿no? Por ejemplo, acá preguntan, nombre de la estructura que encierra el corchete verde, ¿no? Acá el alumno tiene que estar concentrado en la pregunta. Si bien es cierto, acá hay dos estructuras, el corchete verde y la flecha azul, pero se le pregunta por el corchete verde. Y tal cual recordamos, tenemos cuatro alternativas. El alumno obviamente tendría que marcar la epidermis, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de diferentes tipos de metodologías y enseñanzas que lo que busca es dar mayor conocimiento al alumno, sí, en busca de solucionar problemas, en busca de adquirir conocimiento, de ensamblar este conocimiento, pero obviamente todas las evaluaciones que se le haga al alumno tienen que estar basadas en una nota. Los números dicen que son fríos, pero son ciertos, ¿no? Por eso es que se tiene que trabajar también como cerrando, digamos, un capítulo del aprendizaje, que el alumno tiene que ser evaluado a través de una rúbrica, ¿no? Una rúbrica que a través de diferentes criterios vamos a querer rescatar del alumno el nivel conceptual, su nivel procedimental y su nivel actitudinal, ¿no? Y el registro o la nota que obtengamos de esta rúbrica, obviamente tiene que ser netamente objetiva. Entonces, de esto se aboca básicamente la enseñanza de las diferentes metodologías de aprendizaje que se busca complementar en cada uno de los alumnos y obviamente nosotros estamos para eso. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, a usted muchísimas gracias por su excelente ponencia.